www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Señores, está con nosotros el senador de la República por la provincia de San Cristóbal, el senador Tommy Galán, que preside la Comisión de Haciendas del Senado de la República y es uno de los más experimentados en la materia que justamente está en debate en estos momentos, que es la reforma fiscal. Vamos a empezar, Tommy, por el impacto que puede tener la reforma fiscal. Se convierte indiscutiblemente hoy en ley, ya solo faltaría el trámite de la promulgación, pero se da por un hecho que la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de reforma fiscal tal y como lo envió el Senado, porque ya incluso lo aprobó en primera lectura. ¿Cuál es el impacto inmediato de esta reforma? Buenos días a todos. La verdad que me resulta siempre un placer compartir con ustedes en la mañana. Fíjate, realmente se ha realizado un trabajo bastante intenso. Yo pienso que el objetivo del gobierno en términos iniciales, frente a una propuesta que implicaba la posibilidad de impactar en un 2.5% el Producto Interno Bruto, proyectando alrededor de 55.000 millones de pesos, el hecho de que se establecieran algunos ajustes, y gran mayoría de estos por iniciativa propia del presidente de la República, porque cuando el proyecto llegue al Congreso ya llega con un impacto de menos 8.000 millones de pesos, y el ejercicio que se estableció frente a algunas modificaciones del proyecto que discutió la Comisión Bicameral estableció un impacto que también implicó una reducción de 1.000 millones de pesos. O sea, de 55.000 estamos colocados en 46.000 millones de pesos sobre la base de 1.8, 1.9 del Producto Interno Bruto. Claro, es bueno resaltar, y en eso siempre se manifestó, que era imposible, la verdad, poder establecer mecanismos que pudieran reducir el déficit fiscal del gobierno solamente sobre la base del gasto. Fue un planteamiento que de hecho hizo abortar las discusiones en el CES, porque la verdad que se trancó el juego frente a posiciones cerradas que planteaba prácticamente el CONEP. Ahora bien, frente a un ajuste que el gobierno está haciendo también, que implica un 2.5%, se está hablando de reducir el déficit básicamente en 4 puntos y tanto. Por lo tanto, pienso que el tema de la reforma va a colocar en lo inmediato lo que es un complemento adicional sobre esta discusión, que es el tema de la discusión del presupuesto del año 2013. O sea, en términos reales, la gente a veces no ha percibido hasta qué punto los ajustes del gobierno ha podido establecerlo en cuanto a la reorientación del gasto, en cuanto a la calidad del gasto, porque la parte del gasto en sí no ha entrado en un nivel de discusión profundo, porque es la etapa en la que se inicia sobre la base de definir cuáles son los ingresos que van a impactar el presupuesto del año que viene. Por lo tanto, yo pienso que el gobierno inmediatamente con esta discusión, apoderando al Congreso Nacional, la gente va a poder entender en su mejor estructura lo que ha sido el resultado y el impacto de estas medidas. Sobre todo porque lo primero que la gente va a poder valorar y reconocer va a ser el cumplimiento del presidente de la República, Danilo Medina, frente a el 4% de la educación, que eso solamente implica un incremento de 43.000 millones de pesos frente al presupuesto del año pasado. Entonces yo pienso que naturalmente la discusión requiere verla en su contexto amplio, pero indudablemente el impacto coloca al gobierno en una posición que va a permitir en la ejecución de un gobierno de 2013 poder primero trabajar la eliminación del déficit, que indudablemente pretender eliminar un déficit de golpe, bajarlo. Pensar en eliminar un déficit de un golpe es una situación que más que bien podría generar una situación negativa a la economía en los efectos que ocasiona eso. Miren, déjame resaltar algo, porque a veces el presidente de la República lo único que ha hecho es lo que debe hacer un mandatario responsable frente a sus actuaciones.
no había alternativa del presidente de tener que enfrentar lo que es el proyecto de reforma para lograr mayores ingresos. Cuando viene el Fondo Monetario Internacional al país, dentro de las discusiones, el fondo sugería un impacto de un 4.7% del Producto Interno Bruto. Eso implica que el Fondo Monetario Internacional estaba planteando una reforma en la que pudiera alcanzar los incrementos del ingreso en 118 mil millones de pesos. Y miren cómo estamos embarcados en una discusión sobre una reforma que estamos colocados en 46 mil. Es el presidente que asume con preocupación menos del 2%. Y asume una posición de resistencia frente a un planteamiento de ese tipo, porque el mismo fondo también sugería de manera inmediata lo que debía ser el incremento a la factura energética de un 20%, y es el presidente que también plantea la resistencia frente a estos hechos. Y si alguno de los tributos que se han establecido, que se han modificado, no tuvieran el efecto recaudatorio esperado, esto no incrementaría el déficit en vez de conjurarlo. Te puedo poner el ejemplo del caso de el selectivo, tanto a los rones como a la cerveza. Si ocurre como en el pasado, que al incrementar ese selectivo, el sector derrumbó sus ventas y hubo después que modificarlo, ¿qué pasa? Mira, indudablemente que va a pasar lo que ocurrió en el presupuesto de este año, porque cuando el presupuesto, los ingresos del gobierno caen en 27 mil millones de pesos, que es parte del déficit de los 150 mil millones, es precisamente por la caída de las recaudaciones. Si hay caídas de recaudaciones para el año que viene, indudablemente eso aumenta el déficit establecido para ese año. Ahora bien, yo pienso que aquí hay cosas que se discutieron que no están contenidas en la reforma, que también requiere una obligación y un compromiso desde el Estado, desde el gobierno, y sobre todo desde las instituciones que tienen la responsabilidad de recaudación frente al establecimiento y el planteamiento de mayores niveles de eficiencia. Yo no creo que esta reforma pueda proyectarse de la posibilidad de que sus recaudaciones sean menores. Al contrario, yo pienso que la reforma, si el gobierno y las instituciones, en este caso, la Dirección de Impuestos Internos, aduana, hace de manera efectiva algunas aplicaciones que debe hacer y asumir, indudablemente que estos ingresos pudieran tener un mayor nivel de impacto en términos de recaudación. Y te lo digo porque fueron de las discusiones. Con el tema del ron, yo tengo una posición, y de los alcoholes. Regularmente yo no asumo posiciones de defensa de ningún sector, porque no represento a ningún sector. Ahora bien, yo sí puedo observar que frente a un mecanismo de reformas recurrentes que hemos tenido durante los últimos 10 años, y viendo la tendencia y el comportamiento en la administración tributaria frente a las propuestas que hace, yo pienso que aquí a veces asumimos posiciones de cargar siempre al que paga. Es como el tema de la luz. Aquí le aplicamos el tema del déficit de la luz a quien paga la luz, y uno está pagando la factura de uno y la de 2 y 3 que no pagan. Y el mismo esquema, porque eso yo lo he planteado en seminarios y en posiciones incluso frente al Banco Central, el Fondo Monetario, el mismo esquema se está dando frente al sistema tributario. Cargan al que tradicionalmente paga sus impuestos. Y en países donde hay políticas bien definidas, a veces hay sectores que llegan a un tope. Y más que tú procurar grabarle e incrementarle tasas o nuevos tributos, tú creas mecanismos de incentivo, sobre todo cuando son grandes contribuyentes, disciplinados, responsables, solidarios frente a su compromiso en cuanto a la estabilidad de un país, cuando deben asumir un papel y un rol importante. Más que eso, incentivan sus operaciones frente a la posibilidad de que el incremento que el gobierno pudiera tener en tributos se manifieste en la expansión de sus negocios, no en el incremento de tasas o nuevas figuras impositivas. Ahora bien, por lo tanto, yo pienso que hay un esquema que necesariamente tendrá que ser reformulado en el futuro, e indudablemente aquí hay cargas impositivas que ya han sido agotadas. Por ejemplo, ese es un tema que indudablemente ha llegado a un nivel que ha puesto a la industria en topes, que con relación a
posiciones de competencias lesionan su competitividad y pudiera en un momento ser más dañino para los propósitos de recaudación. Los impuestos a los combustibles. La verdad es que ese esquema de los combustibles no resiste la posibilidad de que se sigan estableciendo en el futuro nuevos tributos y ampliaciones, porque hay una gran carga en ese sector. Entonces yo pienso que cuando hablamos de un 50% de informalidad, de que hablamos de que aquí hay el 8% simplemente hace su declaración para su declaración jurada como persona física, que aquí hay una gran carga en el aspecto empresarial, yo creo que aquí hay que también hacia el futuro reformular lo que deben ser esas políticas. Por ejemplo, de los aspectos importantes que no están contenidos, pero que yo sé, se ha hablado siempre en una evaluación del sistema tributario que yo tengo aquí, por ejemplo, de estudios, porque déjeme precisarle esto. A veces la gente con mucha razón hace algunos señalamientos. Todos los aspectos contenidos en la reforma estaban avalados y tenían lo que deberían ser los estudios de impacto y sobre todo el análisis de cada aspecto. O sea, no es el resultado de sentarse en la oficina de aire acondicionado se le ocurrió y sentarse y vamos a poner este número y vamos a poner este número. Aquí no, hay un impacto, hay un estudio, hay evaluaciones y estudios diversos. Ahora, se midió. Frente a la realidad de las cosas, aquí hay aspectos de carácter impositivo, tributario, pero hay aspectos también de tipo social, político, que también se evalúan. Porque, por ejemplo, tú me planteas sobre el esquema tributario del impuesto al consumo del ITEVI. Hay muchas corrientes de opinión que iban dirigidas sobre la base de ampliar toda la base sin excepción, simplemente limitándolo en el servicio de transporte, educación y salud, y focalizar el primer y el segundo nivel de pobreza y eso hacer una retribución de ese pago a esos niveles de ciudadanos que están en esos aspectos, ampliando como las políticas en lo que corresponde al gabinete social. Pero eso te podría permitir tú tener una tasa única de un 12%, de un 13% o de un 14%, y en vez de aumentar, pero indudablemente frente a la realidad social y los sectores que a veces opinan y establecen mecanismos de presión, la verdad que se iba a generar una situación bastante difícil frente a los discursos para defender a lo que puede implicar el impuesto al arroz, al pollo y a una serie de aspectos de la canasta básica. Los críticos a la reforma dicen que de nuevo cargan en los mismos, que es regresiva. Del gobierno plantean que es progresiva porque la mayor parte, hablan del 70 al 80% de los ingresos, van a los que más tienen. ¿Es así o es como dicen los críticos? Es así. O sea, a veces que va a los que más tienen. A veces le van a quitar a los que más tienen. A veces uno mientras los críticos dicen que a los que menos nivel tienen. de declaraciones y se malinterpreta y se maneja de manera despectiva, pero lo que quizás a veces uno quiere significar. Cuando yo decía que cuando tú sientes tanto ruido frente a algunos sectores económicos, frente a la reforma, y de hecho aquí nadie habla del ITEVI, que es el impuesto más sensible, que es el que sí carga a la gran mayoría, pues el que paga el consumidor. Nadie está hablando del ITEVI. Y ahí tú te das cuenta dónde está la mayor carga de tributos. Indudablemente que sí. Hay una aplicación muy notable en la empresa, hay una aplicación muy notable en los aspectos que tienen que ver con las leyes de exención fiscal, que toca también aspectos que indudablemente nadie podía pensar que el gasto lo que implica el gasto tributario como consecuencia a las leyes de exenciones podía eliminarse en un 100%, pero sí se presenta un proceso escalonado de ir limitando. La verdad que chocaron esas declaraciones porque daba la impresión de que, vamos bien, porque ellos se están quejando, vamos bien, entonces da la impresión... No, lo que se quería decir era que indudablemente hay una concentración de la defensa frente a las cargas que van dirigidas precisamente a esos sectores, porque lo que debía ser la defensa a los impuestos que sí puedan tocar, porque definitivamente afecta, hay un nivel que lo toca, porque cuando tú hablas del ITEVI, ese es un impuesto para todo el mundo. Con relación a eso, Tommy, una persona que ingrese 30,000 pesos mensual
30,000 pesos mensual y una persona que ingrese 300,000 pesos mensuales. La persona que ingresa 30,000 pesos mensual con la estructura de gasto que el mismo Banco Central define no puede ahorrar, lo gasta todo. Pero está grabada con la misma carga fiscal que una persona que ingresa, en términos de consumo estamos hablando, que ingresa 300,000 pesos mensuales que puede ahorrar. Entonces, todo el ingreso del que gana 30,000 está grabado, mientras que todo el ingreso del que gana 300,000 no está grabado. Entonces, no es injusto aplicarle una tasa de ITEVI igual a todo el mundo. Cuando hay una franja que lo va a consumir todo y hay otra que lo va a guardar y no lo va a consumir. Es que ahí todo es relativo, es como tú lo quieras analizar. Quizás la diferencia se enmarca en los volúmenes y las capacidades de compra que tenga un ciudadano. Por eso. Si tú tienes capacidad de comprar 1 millón y consumir 1 millón de pesos mensual. Es que nadie lo consume. Por más restaurantes caros que tú vayas. No, pero no me refiero. Hay familias, claro que sí. O sea, si tú gastas 1 millón de pesos mensual, posiblemente el pago de ITEVI tuyo va a ser de 180,000 pesos. Si tú gastas 10,000 pesos mensual, tu pago de ITEVI va a ser 1,800 pesos. Entonces, ahí hay una situación que sí establece la proporcionalidad. Ahora, si tú te vas en el aspecto relativo del impuesto del 18%, posiblemente tú podrías establecer, sí, no es justo. Ahora, o sea, yo pago un 18 por todo lo que ingreso. El problema es que también ahí viene el tema. Si tú comienzas a establecer tasas diferenciadas, entonces también tú estableces un proceso bastante complejo, estableces elementos que pueden más bien llevar y establecer niveles de evasión. Y acuérdense, todavía, aún las aplicaciones y la eficiencia que se ha medido en función de la política de los instrumentos, de los organismos tributarios, la evasión del ITEVI está en un 30%. O sea, es enorme. ¿Cuánto significa el 30%? Bueno, habría que establecer un punto porcentual del ITEVI, son 5,000 millones de pesos. Entonces, un punto porcentual, multiplícame 5 por 30. ¿Cuánto sí? 150,000 millones de pesos, pero ahí está el déficit. Tú estás hablando de un alto nivel de evasión. Pero si tú te vas a la evasión del impuesto... Es que la evasión es un... Si tú te vas a la evasión del impuesto sobre la renta, claro, estableciendo todos los que deberían pagar, porque ahí está el tema de la informalidad. Claro. Está en un 65%. O sea, son niveles que indudablemente obligan a que haya una revisión frente a los mecanismos para poder hacer una labor efectiva sobre la reducción de esto. ¿Y por qué no meten preso a que se robe los impuestos como en Estados Unidos? Bueno, pero por eso decía... Nadie quiere hablar de eso. Por eso decía, por ejemplo, hay planes, hay proyectos sobre la evaluación del sistema tributario que han planteado la unificación de aduanas y impuestos internos en un solo organismo. Y eso indudablemente va a permitir generar mayores niveles de eficiencia y posiblemente trabajar. Y eso tiene un impacto favorable. Posiblemente esa situación no puede hacer el resultado inmediato. Ahora, yo sí sé que ya se está trabajando de manera avanzada sobre unificar la plataforma. Aún las dos sigan estando como organismos independientes, sí se está unificando la plataforma de información y eso va a tener un impacto importante y favorable. Las medidas que ha venido tomando el presidente Danilo Medina, también hay que resaltarla. Yo sé que aquí hay mucha desconfianza, porque eso hay que decirlo, es verdad, la gente a veces no quiere creer, pero cuando tú analizas cuál ha sido el comportamiento del presidente de la República frente a su actitud con relación al presupuesto, las medidas que ha tomado, que han tenido un impacto favorable y medible en términos de dinero, iniciando desde lo que fue el código ético para sus funcionarios, que ese solo ajuste puede representar lo de 6.500 millones de pesos. Pero las medidas del suministro a los hospitales, la gente no se ha dado cuenta el nivel, y ustedes ayer hablaban un poco de eso, pero el impacto que tiene eso frente a incrementarle el presupuesto a salud pública, porque el hecho de que eso anualmente pueda tener un impacto de 4.000 millones de pesos, son dineros que estarían disponibles para poder utilizarse en otros programas. O sea, hay un impacto real. Tú tienes el tema de las pensiones.
el hecho de que el presidente plantee y elimine la transferencia de recursos del presupuesto nacional al plan de pensiones, eso tiene un gran impacto en términos económicos, pero posiblemente le devuelve la realidad a cada plan de pensiones, porque la propia ley de seguridad social plantea que los planes tienen que estar sustentados en las cotizaciones del empleado. Por lo tanto, cuando en muchas instituciones tú tienes respaldo del presupuesto y la transferencia de esos fondos públicos, ahí es que vienen esos fabulosos planes de pensiones cargados de grandes beneficios que irritan, indignan a toda la ciudadanía dominicana. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.